Bien, en esta oportunidad trataremos el tema de resolvemos situaciones empleando razones trigonométricas de ángulos agudos. Estamos en la semana 15, día 3. Propósito. Estudiaremos las razones trigonométricas de los ángulos más conocidos, como los de 45 grados, 30 grados o 60 grados. Así también como los de 37 grados, 16 grados, 8 grados o 15 grados. Entre otros ángulos que ya ustedes conocen. Esto nos ayudará a resolver diversas situaciones donde se evidencien los ángulos de elevación y depresión. Es por eso que en estas actividades tendrás el reto de establecer relaciones entre las características y los atributos medibles, como los lados y ángulos, de objetos reales o imaginarios. Representarás estas relaciones con formas bidimensionales y las expresarás mediante razones trigonométricas. Combinarás estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos compuestos y distancias inaccesibles empleando razones trigonométricas y comprobarás la validez de una afirmación mediante conocimientos geométricos. Bien, el propósito pues está claro. Vamos a usar razones trigonométricas en los triángulos, rectángulos notables, con ángulos que ya conocemos, ¿sí? Vas a poder representar estas relaciones, ¿sí?, que son bidimensionales mediante razones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a continuar, ya sabiendo el propósito, qué es lo que nos vamos a aprender en esta clase. A ver, primeramente vamos a ver nosotros la definición de ángulos, de depresión y de elevación. Fíjate ahí, tenemos a un personaje que va a observar a un avión, ¿sí? Él observa un avión y al observar va a distinguirse una línea. Esa línea se va a llamar línea visual. Al observar a la parte de arriba, esa línea se va a llamar línea visual. Entonces, siempre va a haber una línea horizontal que es paralela al suelo y, ¿cómo se llama?, está partiendo desde la vista de la persona. Al juntarse en un vértice esa línea visual, ¿sí?, con la línea horizontal, se va a formar un ángulo, ¿sí? Ese ángulo, ¿sí?, ese ángulo que se va a formar se va a llamar, ¿cómo se llama?, un ángulo de elevación. Entonces, ese ángulo que se ha formado se va a llamar ángulo alfa. Este ángulo alfa que se ha formado con la línea visual y la horizontal, ¿sí?, entonces ese ángulo recibe el nombre de ángulo de elevación. Entonces, el ángulo alfa se llama ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque la línea de mira o de visual está hacia arriba y se forma con la línea horizontal. Bien, eso es cuando miramos hacia arriba. Mira, formamos un ángulo de elevación. Entonces, cuando miramos nosotros hacia abajo, ¿sí?, por ejemplo, acá tenemos a un perrito, la persona lo está mirando hacia abajo. Entonces también se va a formar una línea, ¿sí? Esa línea también recibe línea visual, ¿sí? Entonces, esa línea visual con la horizontal va a formar un ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo que se forma, ¿sí?, ese ángulo que se va a formar, vamos a llamarlo beta. Este ángulo beta que se está formando con la línea visual hacia abajo y la horizontal, entonces se va a llamar ángulo de depresión. O sea, hay dos tipos de ángulos, ¿sí? Hay un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Cada uno tiene su característica. El de elevación siempre está formándose con la línea visual hacia arriba y la horizontal. Y el ángulo de depresión se está formando con la línea visual hacia abajo y la horizontal. Bien, con estos dos ángulos vamos a trabajar nosotros algunos problemas, ¿sí? Yo creo que ahí está clara la idea de qué son ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bien, veamos este ejemplo. Dice, Juan
Juan hasta la altura de sus ojos mide 1,82 metros. Observa la parte del balcón del quinto piso de un edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego corre 7,33 metros y vuelve a observar el mismo balcón del edificio con un ángulo de elevación de 60 grados. Dice, hallar a qué altura está el balcón del quinto piso del edificio. Bien, vamos a interpretar este problema. Aquí tenemos un edificio, ¿sí? Dice que Juan mide 1,82 metros hasta sus ojos nada más, ¿sí? Que en un lugar él observa el quinto piso, ¿sí? Observa el balcón formando un ángulo de 30 grados. Luego él avanza 7,33 metros y vuelve a observar el mismo punto, o sea, el mismo balcón que está en el quinto piso, pero con un ángulo de 60 grados. Entonces lo que me están pidiendo es hallar la altura del balcón, ¿sí? Entonces aquí vamos a nosotros a resolver el problema para ver cuánto es la altura que se encuentra en el quinto piso, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí más o menos un problema donde vamos a trabajar con ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿sí? A ver, continuemos. A ver, tenemos ahí el piso. Tenemos ahí a Juan, ¿sí? Desde ahí, Juan va a observar que tiene una altura, Juan tiene una altura hasta la vista nada más de 1,82 metros, ¿sí? Juan, su altura hasta la vista es 1,82 metros. Él observa un edificio, pero en el quinto piso, ¿sí? Observa el balcón, ¿sí? Hasta esa altura está observando Juan, ¿sí? Él está observando el balcón del quinto piso, ¿sí? Pero del quinto piso al suelo hay una altura, y eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, esa altura, como esa altura, entonces es perpendicular al suelo. Y si es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto, o sea, 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que nos están pidiendo es esta altura. Esa altura la vamos a llamar H. H va a ser la incógnita que tenemos que hallar nosotros del problema. Entonces, Juan, al mirar hacia el quinto piso, justamente en el balcón, ¿sí? Tiene una línea visual, ¿sí? Entonces, para formar un ángulo de elevación, tiene que trazarse, ¿de acuerdo?, la línea horizontal al suelo. Y si es horizontal al suelo o paralelo al suelo, perpendicular entonces la altura. Ojo, esta línea es horizontal y paralela al suelo. Entonces, si es paralela al suelo, entonces es perpendicular a la altura. Entonces forma aquí un ángulo recto. Entonces, al formar un ángulo recto se está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde esta línea roja me está indicando el lado opuesto a este ángulo de aquí. Entonces, este lado de aquí es el cateto opuesto a este ángulo, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar X, porque no sabemos cuánto mide esto de aquí, ¿sí? Lo vamos a llamar X. Entonces, quiere decir que cuando Juan miró hacia arriba, ¿sí?, entonces con la línea horizontal formó un ángulo. Según el problema, dice que formó un ángulo de 30 grados. Entonces Juan, al mirar hacia la parte más alta del quinto piso, justo en el balcón, forma un ángulo con la horizontal. Ese ángulo se llama ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación es de 30 grados. Muy bien. Entonces quiere decir que esta distancia de Juan es la misma que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a colocarla ahí. Y esa distancia mide más o menos 1,82 m. Fíjate, hasta aquí conocemos 1,82 m. De aquí hacia arriba no conocemos porque vale X. Entonces quiere decir que la altura va a ser igual a ¿quién? A esta X, que es este cateto, más la altura de Juan hasta los ojos, ¿sí? Entonces quiere decir que la altura, ¿sí?, la altura va a ser X más 1,82. Entonces la idea es hallar el valor de X en este triángulo rectángulo.
Muy bien, entonces ya sabemos que la altura de Juan, ¿sí?, es 1,82. Pero Juan, una vez que observa el balcón, él avanza, ¿sí?, él avanza una distancia de 7 metros con 33. ¿Sí? Entonces él va a avanzar una distancia y de aquí mismo, de esa distancia de 7 metros con 33 que avanzó, va a mirar hacia arriba, ¿sí?, con una línea, ¿de acuerdo?, con una línea visual, y también va a formar él un ángulo de 60 grados. Fíjate ahí. Fíjate acá, formó un ángulo de 30 al mirar hacia arriba, pero cuando avanzó 7,33 metros, ya mira hacia arriba, pero ya con un ángulo de 60 grados. Fíjate, se han formado dos triángulos, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Y aquí hay otro triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, podemos ver ahora nosotros que podemos darle nombre a estos vértices. Aquí se va a llamar A, este se va a llamar B y C. O sea, se ha formado un triángulo ABC, recto en B. Y este punto, este vértice lo vamos a llamar D, ¿sí? Entonces se ha formado un triángulo ABC y otro triángulo DBC. O sea, DBC. Muy bien, sigamos. A ver. Sea el triángulo rectángulo ABC, o sea, el triángulo rectángulo ABC, ¿sí?, recto en B. Fíjate, aquí está B, es recto acá, o sea, mide 90 grados. El ángulo D es un ángulo exterior al triángulo ADC. Fíjate, el triángulo ADC, o sea, 60 grados, este ángulo que está aquí, es un ángulo exterior al triángulo ADC. Lo voy a pintar ese triángulo. Fíjate, ese triángulo amarillo, ¿sí? Entonces, este ángulo de aquí es un ángulo exterior a este triángulo amarillo, ¿sí? Entonces vamos a recordar una propiedad nosotros aquí, ¿sí? Vamos a recordar una propiedad. Entonces, fíjate acá. Este ángulo de aquí, ¿de acuerdo?, es un ángulo exterior. Este ángulo de aquí no sabemos cuánto mide. Si lo voy a llamar alfa, ¿de acuerdo? Entonces hay una propiedad, dice, o un teorema, el teorema de Euclides del ángulo exterior, ¿sí? Entonces dice bien claro, dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de sus dos ángulos interiores no adyacentes, ¿sí? Fíjate aquí, en el gráfico. Aquí tengo este ángulo de aquí, rojito, es un ángulo exterior al triángulo ABC. Entonces este ángulo rojo, que está fuera del triángulo, va a ser igual a ¿quién? Al ángulo alfa más el ángulo beta. O sea, es igual a la suma de sus dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, el ángulo adyacente es el que está al costado. Los no adyacentes son los que no están a su costado del ángulo. O sea, el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? Entonces quiere decir que este ángulo rojo, por el teorema de Euclides, ¿de acuerdo?, dice que es igual a ¿quién? Al ángulo alfa más el ángulo beta. O sea, el rojito es la suma de los dos ángulos no adyacentes. Entonces, esa propiedad vamos a aplicar aquí nosotros para hallar este ángulo alfa, ¿ya? Porque no sabemos cuánto mide, ¿sí? Vamos a aplicar esta propiedad. Entonces ya sabemos que 60 grados, ¿a qué va a ser igual? A 30 grados más el ángulo alfa. Porque el ángulo de 60 grados es exterior. Y si es exterior, es igual a la suma de sus dos ángulos no adyacentes. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Fíjate acá. 60 grados. Aquí está 60 grados. ¿Qué cosa es 60 grados? Es un ángulo exterior. ¿Y a qué es igual? A la suma de los dos ángulos no adyacentes. O sea, al ángulo de 30 y al ángulo alfa. Entonces aquí voy a hallar alfa. Una ecuación simple. 30 grados está sumando, pasa restando. Entonces sería 60 menos 30 igual a alfa. Entonces aquí restamos. Quiere decir que alfa vale 30 grados. 60 menos 30 me da 30 grados. O sea, quiere decir que este ángulo vale 30 grados. Vamos a cambiarlo, ¿sí? Vamos a cambiarlo una vez. O sea, dice acá 30 grados. Fíjate. El ángulo alfa mide 30 grados. Muy bien. Entonces quiere decir que si este mide 30, el de acá también mide 30. Quiere decir que este triángulo amarillo es isósceles. O sea, el triángulo ADC es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales.
Y si tiene dos ángulos iguales, tendrá dos lados iguales también. Entonces quiere decir que el lado AD es igual al lado DC. Entonces quiere decir eso. Fíjate, el lado AD es igual a DC. ¿Sí? Entonces quiere decir, fíjate acá, este lado de aquí es igual a este lado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pero este lado de aquí, ojo, este lado de aquí es paralelo con este lado de acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Quiere decir que esto mide 7,73. ¿Sí o no? Está aquí bien claro. O sea, quiere decir que AD, o sea, AD mide 7,73. O sea, quiere decir que el de acá también medirá 7,73 porque estos dos lados son iguales. ¿Sí o no? Entonces aquí estamos, fíjate. Entonces, como es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales. Fíjate, ya encontramos este lado de aquí, que es el lado DC, y que también es la hipotenusa, y que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora en el triángulo rectángulo de BC, para hallar cuánto vale X. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a trabajar en el triángulo rectángulo de BC. Recuerden que nuestra idea es saber cuánto vale X. Hallo X y sumo acá y ya tengo la altura del edificio. Muy bien, vamos entonces ahora a ver nosotros para hallar entonces X. Entonces, en el triángulo DBC, en el triángulo aquí está DBC, ¿sí? Vamos a ver que el ángulo B, aquí estamos viendo que el ángulo B, o sea, este ángulo, mide 90 grados. Entonces, lo vamos a pintar para ver que estamos trabajando en este triángulo, ¿sí? Entonces, en este triángulo verde, ¿sí? Vamos a usar nosotros, fíjate, 60 grados, ¿sí? Si este es 60 grados, y sabemos que este triángulo es rectángulo porque es 90 grados, entonces, ¿cuánto le falta 60 para que sea 90? Quiere decir que acá mide 30, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjate acá. Si este mide 60, entonces el acá mediría 30, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a usar nosotros las razones trigonométricas de este triángulo notable de 60 grados. Ya sabemos que el acá mide 30, ¿sí? Porque 30 más 60 me da 90. Entonces, fíjate, aquí tenemos que a 60 se le opone raíz cuadrada de 3, ¿sí? Y a 90 se le pone 2K, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo esos datos aquí en este triángulo, fíjate, acá tengo que la hipotenusa 7 raíz de 3 y acá es 2K. Se quiere decir que 7, raíz de 3 es 2K. Vamos a ver, fíjate ahí. Entonces, 2K, ¿quién es? Aquí en este triángulo vale 7,73 metros, ¿sí? Entonces, el K raíz de 3, ¿quién es? Es X, o sea, este valor que está aquí. Estamos reemplazándolo, ¿sí? Y bueno, aquí K lo dejamos igualito porque no vamos a usar ese valor. Entonces, fíjate, este triángulo de aquí es el que estamos usando acá nosotros, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí que vamos a usar una razón trigonométrica para hallar el valor de X. Y para aplicar una razón trigonométrica, aplica esta propiedad, ¿no? Dice, lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero? X. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué dato tengo? 7,73, ¿sí o no? Entonces, cuando tú busques una razón trigonométrica, siempre la incógnita arriba y el dato que te dan ponlo abajo. Entonces, la razón trigonométrica va a estar formada como lo que quiero, o sea, X, entre lo que tengo, o sea, entre 7,33. Entonces, la razón trigonométrica que nos da X, o sea, el cateto opuesto a 60, entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica sería entonces esa? Sería el seno, porque el seno es cateto opuesto, o sea, X, entre la hipotenusa. O sea, seno de 60 grados es igual a ¿quién? A X entre la hipotenusa. Fíjate, X es lo que quiero, aquí está X. Lo que tengo es 7,33, ahí está. Entonces, hallamos la razón trigonométrica de 60 grados. 60 grados dice que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Si vamos al triángulo de acá, 60 grados es K raíz de 3 sobre, ¿de acuerdo? 2K entonces, ¿sí? Entonces fíjate aquí,
Fíjate. Ahí está. ¿Sí o no? Estamos hallando el seno de 60. Seno de 60 es k raíz de 3, ahí está, entre la hipotenusa, que es 2k. ¿Y a qué va a ser igual esto? A x entre 7,33. Entonces de aquí yo puedo simplificar k. ¿Sí o no? Simplifico k. Me va a quedar raíz de 3 sobre 2. Y quiere decir que de aquí, este valor está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí o no? Entonces aquí simplifico k. Se va acá. Este que está dividiendo pasa multiplicando entre 2. Ahí lo tenemos. 7,33 pasó multiplicando a la raíz de 3. Ahí está multiplicando. Y el 2 que está aquí sigue dividiendo. Entonces k ya lo simplificamos. Igual a x. Entonces lo que divide multiplica entonces. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces al multiplicar y dividir entre 2, ¿de acuerdo? Yo multiplico raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos 1,73. ¿Sí? Entonces 7,33 aquí está por raíz de 3. Ahí, entre 2. Entonces multiplicando y dividiendo me sale que x vale 6,35 metros. O sea, quiere decir que desde C hasta B solamente vale 6,35 metros. ¿De acuerdo? Ahora, pero yo no resuelvo el problema con x. Yo quiero la altura. ¿Sí o no? La altura es x que he hallado, más ¿quién? Más la altura de Juan hasta los ojos. Entonces yo sumo la altura de Juan hasta los ojos, más el valor de x, y estoy hallando recién la altura del quinto piso ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. Entonces como ya sé x, voy a reemplazar en esta ecuación de la altura. ¿Sí? Entonces quiere decir que x vale 6,35. Vamos a reemplazar acá. Hallo la altura del balcón. ¿Sí? El balcón dice que la altura va a ser igual a x, que ya lo encontré, más 1,82, que es la altura de Juan, hasta los ojos. ¿Sí? Entonces reemplazamos x, que es lo que he hallado, 6,35 más 1,82. Al sumar los dos, me sale que la altura es 8,17 metros. Entonces yo puedo dar mi respuesta acá. La altura del balcón que está en el quinto piso es de 8,17 metros. ¿Sí? Entonces ya resolvimos el problema de la altura del balcón. Entonces por ahí nosotros, ¿qué hemos usado? Hemos usado razones trigonométricas como el seno, su definición. Hemos usado el triángulo notable de 60 y 30. Hemos usado el teorema de Euclides del ángulo exterior. Fíjate cuántos conocimientos entran en una pregunta. ¿Sí? Entonces por ahí conceptos claves para resolver problemas de trigonometría. ¿Sí? O de geometría también, porque trabajamos con ángulos, con triángulos. ¿Sí? Entonces, estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Cuídense y estudiense mucho para que puedan ustedes lograr sus metas. Gracias.